Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Podcast de Libros y Pelis. Hola, hola, Ara. Un espacio donde, como ya sabéis, hablamos de libros y películas de todos los géneros. De todo un poco, sí. Si os gusta lo que veis, no dudéis en suscribiros al canal, es totalmente gratis. Y en esta ocasión nos vamos a sumergir en una obra que seguro que muchos conocéis. A ver, a ver. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Un clásico. Vale, sí, todos hemos oído hablar de esta historia de amor, pero ¿qué la hace tan especial? Buena pregunta. ¿Por qué sigue resonando con tanta fuerza después de más de 400 años? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Y es que Romeo y Julieta no es solo una simple historia de amor juvenil. Lo que Shakespeare hace es presentarnos una obra llena de capas, donde el amor se convierte en un catalizador para explorar temas mucho más complejos. Ok, me gusta eso de lleno de capas. Mm. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, piensa en la época en la que se escribió la obra. La Inglaterra isabelina era una sociedad rígida con un fuerte control sobre las vidas individuales. El matrimonio, por ejemplo, rara vez se basaba en el amor, sino en intereses familiares y estrategias sociales. Entonces, Romeo y Julieta, al enamorarse perdidamente y desafiar a sus familias, están desafiando a toda la estructura social de la época. Exactamente. Su amor se convierte en un acto de rebeldía, una lucha por la libertad individual en un mundo que intenta controlarlos. Y eso es algo que, a pesar de los siglos que han pasado, sigue resonando con nosotros hoy en día. ¿Quién no se ha sentido alguna vez atrapado por las expectativas de la sociedad o de la familia? Totalmente cierto. Y hablando de expectativas, creo que uno de los aspectos más interesantes de Romeo y Julieta es cómo Shakespeare juega con la idea del destino. Ah, sí, el destino. ¿Son realmente víctimas del destino o son sus propias decisiones las que los llevan a la tragedia? Esa es una pregunta que ha intrigado a los lectores durante siglos. Y Shakespeare, astuto como siempre, no nos da una respuesta fácil. Por un lado, tenemos esa atmósfera de fatalidad desde el principio, con frases como un par de amantes malogrados por la estrella que presagian la tragedia. Es verdad. Recuerdo esa frase. Es como si desde el principio supiéramos que no van a tener un final feliz. Exacto. Pero al mismo tiempo, Shakespeare nos muestra cómo las decisiones impulsivas de los personajes, sus errores de juicio y la cadena de infortunios que se desencadena contribuyen a la tragedia final. Piensa en el plan de Fray Lorenzo para reunir a los amantes. Sí. Ese plan que, por una serie de casualidades desafortunadas, termina saliendo terriblemente mal. Exactamente. Shakespeare nos plantea la eterna pregunta: ¿somos dueños de nuestro destino o estamos sometidos a fuerzas que no podemos controlar? Y lo que es aún más interesante, nos deja a nosotros, los lectores, la tarea de decidir. Me encanta cómo Shakespeare nos hace pensar, incluso después de tantos siglos. Y hablando de cosas que perduran, no podemos olvidar que Romeo y Julieta es una obra llena de simbolismo. ¿Hay algún símbolo que te parezca especialmente relevante? Pues mira, uno que me fascina es la luz. A lo largo de la obra, Shakespeare utiliza la luz para representar el amor de Romeo y Julieta. Piensa en la escena del balcón, donde Romeo compara a Julieta con el sol, o en cómo la oscuridad se asocia constantemente con la tragedia y la muerte. Es verdad, la luz se convierte en una metáfora de la esperanza y la pasión, mientras que la oscuridad simboliza la fatalidad que se cierne sobre ellos. Exacto. Shakespeare utiliza la luz y la oscuridad no solo para crear una atmósfera visual, sino también para hablarnos de la lucha entre el amor y el odio, la esperanza y la desesperación, que son temas centrales en la obra. Y hablando de temas centrales, hay algo que me ha llamado la atención al releer la obra para preparar este deep dive. Romeo y Julieta no solo desafían las normas sociales con su amor, sino que también evolucionan como personajes a lo largo de la obra. Es una observación muy interesante. Sí, evolucionan. Romeo, por ejemplo, comienza como un joven enamoradizo, idealizando el amor y la belleza, pero a medida que la historia avanza, se ve obligado a madurar y enfrentarse a la realidad. Y Julieta también. Al principio, la vemos como una joven inocente, obediente a las normas de su familia, pero la pasión que despierta en ella Romeo la transforma en una mujer decidida, dispuesta a desafiar a todo y a todos por defender su amor. Exacto. Shakespeare nos muestra cómo el amor, a pesar de la tragedia que conlleva en este caso, también puede ser una fuerza transformadora capaz de hacernos crecer y madurar. Es una idea muy poderosa. Y creo que es una de las razones por las que Romeo y Julieta sigue siendo tan relevante. Nos muestra que el amor, en todas sus formas, puede cambiar nuestras vidas, para bien o para mal. Y nos recuerda que, a pesar de las adversidades y los obstáculos que podamos encontrar en el camino, la búsqueda de la felicidad y el amor es algo que vale la pena perseguir. Y fíjate, esa evolución que mencionabas de los personajes es clave para entender la profundidad de la obra. No son solo amantes trágicos, sino individuos complejos que toman decisiones y enfrentan las consecuencias. Me gusta cómo lo planteas y lo pensamos. Romeo actúa de forma muy impulsiva al principio, dejándose llevar por la pasión y las emociones, pero tras la muerte de Mercucio vemos un cambio radical en él.
Exactamente, ese duelo marca un punto de inflexión. Ya no es el Romeo idealista del inicio. La realidad lo golpea de frente y lo obliga a tomar decisiones drásticas, decisiones con consecuencias irreversibles. Es cierto. Y si hablamos de personajes femeninos fuertes, no podemos olvidar a Julieta. Su transformación a lo largo de la obra es impresionante. Totalmente comienza como una joven obediente aceptando el rol que la sociedad le impone, pero al amor por Romeo la despierta, le da una voz propia, una fuerza que no sabíamos que tenía. Es fascinante cómo Shakespeare en pocas escenas consigue que Julieta pase de la obediencia ciega a desafiar a su familia, a su entorno, incluso arriesgarlo todo por amor. Y lo hace con una determinación increíble. Piensa en la escena donde se niega a casarse con Taris. Ahí vemos a una Julieta empoderada, dueña de su destino, dispuesta a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Es un momento clave en la obra, sin duda, y me hace pensar, ¿crees que Romeo y Julieta habrían tenido un destino diferente si hubieran vivido en otra época? Esa es una pregunta muy interesante. Es difícil saberlo con certeza, pero es evidente que el contexto social influye en la tragedia en Inglaterra isabelina. El peso de la familia, el honor y las convenciones sociales eran mucho más fuertes que en la actualidad. Entonces, ¿crees que hoy ni Romeo y Julieta podrían haber superado sus obstáculos? Quizás en una sociedad más individualista, con mayor libertad para elegir a nuestra pareja, es posible que la historia hubiera tenido un final diferente, aunque claro, siempre existirán obstáculos para el amor independientemente de la época. Es cierto, y hablando de obstáculos, no podemos olvidar el papel del destino en la obra. ¿Cuánto hay de destino y cuánto de libre albedrío en la tragedia de Romeo y Julieta? Es un debate complejo. Shakespeare nos presenta una serie de eventos, desafortunados coincidencias, que parecen indicar que el destino está en juego, pero al mismo tiempo vemos como los personajes toman decisiones que los conducen irremediablemente a la tragedia. Es como si Shakespeare nos dijera que el destino existe, pero que también tenemos la capacidad de influir en él con nuestras acciones. Exactamente, no somos marionetas del destino, tenemos la libertad de elegir, pero debemos ser conscientes de que cada decisión tiene sus consecuencias. Y en el caso de Romeo y Julieta, esas consecuencias son trágicas. Pero más allá de la tristeza del final, creo que la obra nos deja un mensaje de esperanza. Totalmente de acuerdo. La muerte de los amantes consigue lo que ellos no pudieron en vida, reconciliar a las familias enfrentadas. Es un final agridulce, pero nos recuerda que el amor puede superar incluso el odio más profundo. Y no solo eso, Romeo y Julieta nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la libertad individual, la valentía de luchar por lo que creemos y el poder del amor para transformar nuestras vidas a pesar del dolor y la pérdida. Precisamente, y esa capacidad de la obra para hacernos reflexionar, para emocionarnos y para conectar con temas universales es lo que la convierte en una obra maestra temporal. Shakespeare, con su genio, creó una historia que sigue resonando en nosotros siglos después, y no solo eso, también inspiró innumerables adaptaciones a lo largo de la historia, desde el cine hasta el teatro, pasando por la música y la danza. Es increíble cómo Romeo y Julieta ha trascendido el tiempo y las fronteras culturales. Cada generación encuentra en esta obra algo con lo que identificarse, algo que le habla de sus propios sueños, miedos y deseos. Y hablando de adaptaciones, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu versión favorita de Romeo y Julieta? Es una pregunta difícil. Hay tantas versiones increíbles, cada una con su propio estilo y enfoque. Personalmente tengo un cariño especial por la película de Franco Sefirelli, por su estética visual y la pasión que transmiten los actores, pero también me fascinan las versiones más modernas como la de Baz Luhrmann, que adaptan la historia a nuestro tiempo y exploran nuevos ángulos. Es cierto, cada adaptación nos ofrece una nueva perspectiva sobre la obra y nos permite descubrir matices que quizás no habíamos apreciado antes. Y creo que eso es lo maravilloso de las grandes obras literarias que siguen vivas y evolucionando con el paso del tiempo. Totalmente de acuerdo. Romeo y Julieta no es solo una obra del pasado, es una historia que sigue hablándonos en el presente y que nos invita a reflexionar sobre el amor, la muerte, el destino y la condición humana. Y para terminar esta parte de nuestro Deep Dive, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. Si Romeo y Julieta se desarrollaran en el mundo actual, ¿cuáles serían los obstáculos que tendrían que superar? ¿Cambiarían sus motivaciones? ¿Seguiría siendo una historia de amor trágico o tendría un final diferente? Esa es una pregunta que da para un deep dive entero, ¿verdad? Imagina a Romeo y Julieta en la era digital con las redes sociales, la presión de la imagen y la inmediatez de la comunicación. ¿Cómo influiría todo eso en su historia? Menudo cambio. En lugar de cartas secretas tendríamos mensajes instantáneos y las rencillas familiares. Imagínate cómo se amplificarían en las redes sociales. Exactamente, y la presión social sería aún más intensa hoy en día. La vida privada se expone constantemente y la búsqueda de la aprobación social puede ser abrumadora. Entonces, ¿crees que el amor de Romeo y Julieta podría sobrevivir en un mundo tan expuesto y acelerado? Es difícil saberlo, por un lado. La tecnología facilita la comunicación
Y el contacto Romeo y Julieta podrían estar en contacto constante, compartir su amor con el mundo entero a través de las redes sociales. Pero por otro lado, esa misma exposición podría ser una fuente de conflictos y presiones externas. Imagina el drama que se montaría si sus familias se enteraran de su relación a través de una foto en Instagram, o si Romeo y Julieta se vieran sometidos al escrutinio público y a los comentarios negativos de los haters. Sin duda la historia tomaría un giro completamente diferente y eso nos lleva a otro punto interesante. ¿Cómo se vería afectada la idea del destino en un mundo dominado por la tecnología? Es una pregunta fascinante. Si pensamos en Romeo y Julieta como víctimas del destino, podríamos decir que hoy en día las redes sociales, la información constante y la presión social son una forma de destino digital. Es una idea muy sugerente quizás en lugar de estrellas y presagios. Hoy en día el destino se manifestaría a través de algoritmos, noticias virales y tendencias que escapan a nuestro control. Menuda reflexión. Parece que aunque los tiempos cambian, la esencia de la tragedia de Romeo y Julieta sigue siendo relevante. El amor, el odio, el destino y la lucha contra las normas sociales son temas que nos siguen interpelando como seres humanos. Totalmente de acuerdo, y eso es precisamente lo que hace que Romeo y Julieta sea una obra temporal. No importa en qué época la leamos o la veamos, siempre encontraremos algo que nos conmueva, que nos haga pensar y que nos conecte con nuestras propias experiencias. Es cierto. Y creo que al final la historia de Romeo y Julieta nos deja con un mensaje de esperanza. A pesar de la tragedia, vemos que el amor puede romper barreras, reconciliar enemigos y dejarnos una huella imborrable en el mundo. Exacto, y ese mensaje es universal y atemporal. Romeo y Julieta nos recuerdan que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestras vidas y dejar una marca en el mundo incluso después de que nos hayamos ido. Pues con esa reflexión tan poética, creo que es un buen momento para dar por finalizado nuestro deep dive en Romeo y Julieta. Ha sido un placer explorar las diferentes capas de esta obra maestra con vosotros. Esperamos que os haya gustado este viaje al mundo de Shakespeare. Y recordad, si queréis seguir explorando el universo de los libros y las películas, no dudéis en suscribiros a nuestro canal. Hasta la próxima.